todos les voy a pedir que por favor vuelvan anoten su nombre en el chat, porque ese es el pase de lista y empezamos con la sesión del día de hoy. ¿Alguien quisiera recordarnos qué vimos la vez pasada? Pues la vez pasada vimos tipos de pruebas estadísticas, o sea, se mencionaron tipos de pruebas estadísticas y se mencionaron pruebas de independencia, de homogeneidad, de bondad de ajuste y así, y luego entramos de lleno a pruebas estadísticas, pero a partir de chi cuadrada, en donde vimos pues una tabla de lo que fue la oportunidad de aprendizaje, que era lo de la tabla de contingencia y así. Sí, Moisés, gracias. Sí, recuerden que veíamos, iniciábamos la revisión de los contenidos temáticos ya que nos corresponden a las pruebas estadísticas. Y en correlación con el plan, con el proyecto de investigación, pues corresponde a la etapa 3 del plan de análisis estadístico, titulado etapa de contraste o prueba de hipótesis. Y como dice Moisés, empezamos a hacer presenté algunos elementos que no habíamos revisado con relación a las pruebas estadísticas. Ya lo acaba de señalar, las pruebas de homogeneidad, las pruebas para establecer diferencias y las pruebas de contraste o ajuste a una determinada valores esperados. También retomamos lo referente a cómo los elementos básicos para las pruebas de la familia de Chi cuadrada, en donde señalábamos que tiene que tabularse en una tabla de contingencia. Señalamos las características de esas tablas de contingencia, porque es importante que ustedes conozcan el tipo de tabla de contingencia que se está generando, porque tiene que ver con los grados de libertad. Y los grados de libertad, a su vez, junto con los valores de alfa, ya con la confiabilidad que deseamos trabajar, nos permiten definir los grados de libertad que vamos a proponer en el paso relativo a establecer la regla de decisión. Muy bien, pues seguimos en esta tónica de continuar con las pruebas estadísticas de la familia de la Chi cuadrada. Hoy vamos a un objetivo de aprendizaje único, que es comprendan el uso de los valores críticos y los valores empíricos en la regla de decisión y cómo se realiza el procedimiento para obtener este valor empírico de una prueba Chi cuadrada. También habíamos hablado que el procedimiento simplificado para la etapa de contraste o prueba de hipótesis era, pues se iniciaba anotando las hipótesis de investigación. Esa hipótesis de investigación se genera desde la pregunta de investigación. Y habíamos dicho, dependiendo del tipo de pregunta de investigación que realicemos,
se establece el objetivo general y vemos si vamos a requerir o no de un estudio analítico con una hipótesis, que tengamos una hipótesis de trabajo. Cuando argumentamos que el problema que deriva de la falta de conocimiento, de un vacío de conocimiento de cómo se da el fenómeno, pues entonces nuestro diseño va a ser meramente descriptivo y no necesitamos ninguna prueba de hipótesis. Entonces, bueno, en eso cuando nos situamos en un problema de investigación que genera una hipótesis, pues desde el principio la anotamos. Y luego cuando llegamos a la etapa 3 del contraste o prueba de hipótesis, volvemos a retomarla y la anotamos tal cual, completa. El enunciado afirmativo que establece una respuesta a la pregunta de investigación en donde distinguimos a las variables y la forma en que están interactuando entre sí. Luego, el segundo paso es elaborar las hipótesis estadísticas. Ya habíamos dicho, las hipótesis estadísticas son las que nos permite la estadística probar o contrastar. Son dos hipótesis estadísticas, la hipótesis nula o hipótesis cero o hipótesis de igualdad. Todos estos son sinónimos de la hipótesis nula. Y se sitúa en primer término porque es la hipótesis que la estadística nos permite probar. Y podemos rechazarla o no rechazarla. Y luego están las hipótesis alternas, que pueden ser varias. Ya habíamos señalado cuáles, dependiendo de hacia dónde señalemos o esperamos o prevemos que vaya la distribución de los datos. Posteriormente elegimos el estadístico de prueba. El cuarto paso es establecer la regla de decisión. Y el quinto paso, después de todo el procedimiento, pues elaborar la conclusión estadística. Hoy nos vamos a situar en el paso 4, asumiendo que, bueno, por las características del estudio, todos los ejercicios que vamos a realizar y las pruebas que van ustedes a aplicar en su protocolo de investigación deben ser pruebas no paramétricas, de preferencia de la familia de la G cuadrada. En el cuarto paso, que es establecer la regla de decisión, siempre vamos a escribir rechazar hipótesis nula si el valor de G cuadrada calculada o empírica es mayor o igual que el valor crítico de la tabla de G cuadrada. Ese valor crítico de tabla lo vamos a ver hoy, siempre con un alfa que vamos a establecer. Habíamos dicho, el alfa tiene que ver con la confiabilidad con la que vamos a trabajar y la confiabilidad es 1 menos alfa. Entonces decíamos la vez pasada, 1 menos 0.05, teníamos 95% de confiabilidad. Y los grados de libertad que ya habíamos señalado que eran las categorías K-1, y hicimos todo ese desarrollo de las tablas de contingencia para que ustedes vieran cómo salía. Hoy vamos a ver, les presento una tabla abreviada de la distribución de G cuadrada. Aquí están en esta tabla teórica los valores de G cuadrada dependiendo de los grados de libertad y del alfa con la que deseemos trabajar. Y teníamos como ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho el ejercicio aquel de esa tabla de contingencia de las 32 entidades federativas por los 8 grupos sanguíneos y RH, que nos daban 8 categorías, y entonces los grados de libertad eran 32 por 8, o sea, todas las líneas por todas las columnas, menos 1. Y eran 255 grados de libertad.
Así que cuando quisiéramos establecer el valor teórico contra el cual íbamos a comparar el valor empírico cuando desarrolláramos la investigación, pues íbamos a consultarlo en esta tabla. Como ustedes ven, la tabla llega hasta 100 grados de libertad. Acá hay un corte que le hice para que pudiera caber en una sola lámina la tabla de distribución de valores teóricos de G cuadrada, en donde ustedes ven que en esta columna vienen todos los grados de libertad, desde 1 grado de libertad hasta 100. Y decíamos, porque después de 100, pues son muy similares. Imagínense, 100 categorías, ¿de qué tamaño? Y son 101 categorías, ¿de qué tamaño es esa tabla? ¿Y cuántas observaciones van a ir en esa tabla? Que la hacen de tal tamaño que la muestra va a ser una muestra muy grande, y ustedes saben que cuando los valores de cuando una muestra es muy grande, sus valores van a adoptar una distribución normal. Y entonces, ¿cómo se consulta la tabla? Ustedes lo aprendieron el año pasado seguramente con la prueba T, o con la prueba F, o con la prueba Z, que entonces decíamos arriba en las columnas están los valores de alfa. Acá tenemos alfa 0.05, y luego veíamos los 100 grados de libertad. Necesitábamos 255 grados de libertad, pero no los hay. Entonces los máximos valores de grados de libertad es 100. 100 vienen, y hacemos el cruce donde se cruzan las dos coordenadas, y vean ustedes que el valor crítico de alfa, de G cuadrada con alfa 0.05, 255 grados de libertad, es 124.3. ¿Queda claro esto, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? Y en esta tabla pues hay otro ejemplo para un estudio donde necesitaban 2 grados de libertad, siempre con un alfa de 0.05, pues el valor crítico tendría que ser 5.99. Entonces teníamos este ejercicio que realizamos con las 12 personas que estuvieron ese día en la sesión, y decíamos que se quedaba muy acotado porque, pues, el lugar de nacimiento nada más se nombraron 4 entidades del país, y en cuanto a la variable tipo sanguíneo y RH, política y congruencia, nosotros lo haremos. Con Tony Aranda, candidato a diputado local por el primer distrito, Movimiento Ciudadano. Ya han pasado todos los partidos el día de hoy, creo. Bueno, entonces solamente teníamos el grupo sanguíneo A positivo y el O positivo, y nuestra tablita de contingencia se redujo. Hubo un equipo que desarrolló, siguiendo el modelo que teníamos, vemos que había 4 personas con grupo sanguíneo A positivo y 8 con O positivo, y cómo se distribuyeron de acuerdo a los lugares de nacimiento. Y ya en esta tabla, esa es la tabla, la de la extrema izquierda es la tabla teórica, y esta es la tabla ya empírica que vamos a tomar. Los colores que están, las cifras que están en color rojo o café, pues corresponden a los valores. ¿A qué tipo de valores?
corresponden, jóvenes? Serían los valores observados. Así es, los valores observados. Eran las respuestas que ustedes ofrecieron en el interrogatorio. Y luego lo que está en negritas y en color negro son los valores esperados. Los valores esperados, vimos la fórmula, la ecuación para calcularlos, que era el total de la columna de la casilla a la que pertenecía por el total de la línea divididos entre este gran total. Pero antes de hacer ese ejercicio, pues recuerden ustedes que esta tabla de contingencia, que era de 4 por 2, 8 menos 1, tenía 7 grados de libertad. Y si ustedes contaban las categorías que se formaron, pues también teníamos 8 categorías menos 1. Así, entonces, el valor crítico de G cuadrada para un alfa de 0.05 con 7 grados de libertad, pues tendrían ustedes que establecerlo. Aquí está la tabla nuevamente. ¿Cuál sería ese valor, jóvenes? ¿Cuántos eran los grados de libertad? 7 grados. Sería 2,167. 2,167. 2, ¿por qué? ¿Por qué ese valor? No, ¿No? está más a la izquierda. ¿Sobre cuál alfa están tomando? Sobre el 0.05. Ajá, esta es la alfa que queremos. Recuerden que alfa era 1 menos p. Ah, perdón, es que acá hubo una dificultad. Acá está como alfa, eso no es alfa, eso es una p. Déjeme corregirla. ¿Dónde se acomodó? No la vi, cuando andaba buscando, ahí está. Entonces, confiabilidad era alfa y alfa es 1 menos p, porque van a encontrar tablas así señaladas como esta. Entonces, ¿cuál sería la columna con la cual ustedes iban a trabajar? Ya se la soplé. Qué pena. Entonces, ¿cuál sería el valor, jóvenes? Doctora, ya no se ve la presentación. Ya no se ve. ¿Ya? Todavía No. no se ve. Todavía no. Ahí voy de vuelta. A lo mejor me salí completamente. Sí.
¿Ya se ve? Sería de 14.067. Ujú. Vemos ahí esa línea de los 7 grados de libertad y en la columna, si alfa es 1 menos P, yo tengo mis valores de P allí y quiero un alfa de 1.05, entonces debo elegir P 0,95. Porque si eligiéramos P.05, pues mi confiabilidad sería bien pobre. Tendría yo un error muy grande. Muy bien. Y entonces acá teníamos nuevamente los valores para que hicieran al equipo que me respondió, que me dio los valores observados y esperados, les eh, sugerí que hicieran, que se atrevieran a desarrollar, pero creo que como estaba el otro modelo con las dobles sigma, se veía muy complejo. Este modelo que habíamos visto anteriormente es el modelo matemático para ilustrar cómo van cada una de las sumatorias que deben ser de todas las casillas. Pero este es el modelo más simple, es el modelo que ustedes van a ver en la mayor parte de los libros, en donde dice, bueno, G cuadrada es la sumatoria del valor del diésimo valor observado menos el jésimo valor esperado elevado al cuadrado sobre el jésimo valor esperado. Y ustedes hacen esta sumatoria, pues tienen para la primera casilla, tiene el valor observado 1 menos el valor esperado 2.25 elevado al cuadrado, este producto, entre el valor esperado de 2.25. Para la segunda casilla es lo mismo, 8 es el valor observado, el diésimo valor observado, menos 6.75 jésimo valor esperado, elevado al cuadrado, entre el jésimo valor esperado. Y así tendrían que hacer para todas y cada una de las casillas. Entonces les voy a dar un poco de qué hacer a fin de que, ya sea que por equipos o de manera individual, nos damos 5 minutos para que calculen esa G cuadrada que deriva de sus datos empíricos.
0.25. ¿No? También 0.25 y este 9 por 1, 9 entre 12. Es 0.75. Acá sí es 75. 9 por 1, 9 por 1, 75. Sí, ya. Unos Entonces, ¿esto nos dio cuánto? Creo que da 3.37, pero no sé si alguien pueda confirmar. No escuché. Creo que da 3.37, pero no sé si alguien pueda confirmar. 12.37 te da. No, 3.37. 3.37. A ver, ¿por qué? A mí no me dio eso. A mí me dio 7.476. 7.47.
Doctora, a mí me dio 4.3. Bueno, estamos, a mí también a mí me dio 6 y cacho, perdón, 6,47, 7.47, y el otro, 4.3. ahí, 4.33. Entonces, vean, este es su valor de G cuadrada, cualquiera que sea, vamos a dejar el más alto, vamos a retomar este. Vamos a suponer que ese fue el valor de G cuadrada calculada que ustedes obtuvieron. Y lo van a comparar, van a aplicar la regla de decisión que había dicho que cuánto tenía que ser este valor crítico. ¿De cuánto habíamos dicho que era? $14.67. 14.67. Ahí tienen ustedes valor calculado que se puede. Que entonces aplicamos la regla de decisión, nos venimos a la tablita, a esta, cualquiera que ustedes hayan señalado, vamos a ponerla acá que era, vamos a utilizar esta, y entonces el valor crítico era de 14, y el valor que ustedes calcularon, vean el cuarto paso, rechazar hipótesis nulas si el valor G cuadrado calculada o empírica es mayor que el valor crítico de tabla de alfa 0.05 con 7 grados de libertad igual a 14. No recuerdo qué más. Y ustedes tuvieron 7.47, su G cuadrada calculada. ¿Qué deciden? Ahí está su valor crítico. Y el valor que calcularon, ¿dónde está? $7.47, ¿dónde lo situamos? ¿Antes o después de 14.30? Pues iría antes, entonces no se rechaza. Así es. Nuestro valor estaría, pues a lo mejor estaría aquí. Vamos a suponer que quedó ahí. Entonces, no rechazamos
hipótesis nula. Y si no rechazamos hipótesis nula, pues la hipótesis que hayamos planteado, en algún momento no lo anoté acá, pero decíamos que el tipo el tipo sanguíneo y RH se relacionaba con el lugar de nacimiento, y entonces en esta muestra vemos que ¿cuál sería su conclusión estadística? Que no se puede aceptar la hipótesis alternativa, pero tampoco se puede sacar otra conclusión al aceptar la hipótesis. Sí, tendríamos que ver cuál era la hipótesis de investigación que se hubiera anotado. No la tenemos en esta diapositiva, en esta vista, pero habíamos señalado. Lo único que podemos decir en la conclusión estadística es el valor de G cuadrada calculada no permitió rechazar hipótesis nula. Habíamos dicho nada de aceptar, nada, sino simplemente no permitió rechazar hipótesis nula. Ya estamos pensando que si no permite rechazar hipótesis nula, e hipótesis nula habla de igualdad, significa que la distribución de los grupos sanguíneos por por entidad federativa de nacimiento, en esta muestra no indica diferencias significativas. ¿Vamos bien? ¿Comprendimos esa parte, jóvenes, de cómo usar esta tabla, cómo establecer los grados de libertad y cómo proceder? Doctora, yo no entendí por qué es 0.95. ¿No entendiste por qué? No, A ver, otra vez, ¿qué fue lo que no entendiste? ¿cómo sacar eso? ¿Cómo sacar? Sí, en la otra usamos 0.05, ¿no? Si decíamos el alfa, hay algunas tablas como esta, en donde no te ponen alfa, sino que te dan valor de P. Entonces, cuando te dan valor de P, lo que debemos saber es que alfa es igual a 1 menos P. Entonces, si yo deseo trabajar con un alfa de 0.05 para tener una confiabilidad del 95%, ¿cuál de estos valores de P debo utilizar? Ok, ya. El número 7. Bien, porque les voy a mostrar otra tabla, otro formato de tabla. Déjenme ver si lo retomé. Acá está este. Aquí, véanlo, no hay P. Entonces, cuando no hay P, dice, pues dirán, bueno, ¿cuál es el que voy a utilizar? Voy a utilizar 0.95 porque la confiabilidad que quiero es del 95%, o voy a utilizar 0.05. Y entonces ustedes, ya sabiendo que alfa es 1 menos P, entonces acá lo que estamos teniendo, según la tabla, es alfa, pues tendrán que elegir 0.05. Si estuviera con P, como apareció en la otra tabla, entonces tendrán que hacer la sustracción. ¿Y por qué 0.05? Ya habíamos dicho que es un convencionalismo
donde se acepta que utilicemos 0.05 como valor de significancia. Es esa P menor o igual de 0.05 que en otros contextos siempre estamos leyendo. ¿Me expliqué o te confundí más? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Sí? Entonces solamente tienen que poner atención a lo que dice el encabezado de la tabla que consulte. Sin embargo, insisto, ustedes ya no van a tener esta dificultad porque hasta en los celulares ya hay algunos que les permiten hacer análisis estadísticos básicos. Se hacen este cálculo, ya no tienen que ir a la tabla y de estar calculando, pero sí era necesario que supieran de dónde salen esos valores y cómo es que los aplicamos. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Bueno. Entonces, pues ya pasamos todo esto, ya lo revisamos. Ahí voy a volver a hacer mis cálculos. Y igual ustedes para que vean cuál es realmente el valor. Y véanlo, entre más pequeño sea el valor, pues mucho menos, sea muy alejados del valor crítico van a estar y con mayor fortaleza se rechaza la hipótesis. Digo, no podemos rechazar hipótesis nula. Volvemos a los tipos de pruebas estadísticas. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, la vez pasada habíamos señalado que hay 3 tipos de pruebas estadísticas, las de independencia, las de homogeneidad y las pruebas de conformidad o de bondad y ajuste. Y que vamos a elegir una u otra dependiendo de la hipótesis, dependiendo de los propósitos de la investigación. Voy a dar un ejemplo. Tenemos que en SANUD en el 2018, en SANUD es la encuesta nacional de salud y nutrición. En SANUD en el 2018 reporta que la población de 12 a 19 años de edad mostraban sobrepeso y obesidad en el 23, o sea, el 23.8 mostraba sobrepeso y obesidad del 14.6. Podemos hacernos, o antes de hacer la encuesta, o la encuesta nos puede responder si la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adolescente mexicana muestra diferencias por sexo, por composición étnica, por clase social. Dependiendo de la pregunta que nos hagamos, vamos a utilizar una prueba de independencia, una prueba de homogeneidad o bien una prueba de conformidad o bondad y ajuste. Decíamos que dependiendo de la hipótesis de trabajo es la que nos va a permitir diferenciar el tipo de prueba que necesitamos. Y entonces agregué a lo que sabíamos de ENSANUD que el sobrepeso y la obesidad varían según sexo e ingreso familiar, pero que la encuesta no documentó la etnia. Entonces podremos responder a si hay diferencias por sexo o hay diferencias por ingreso familiar, pero no podríamos documentar lo referente a la etnia. Ahí dejamos así en reserva este conocimiento. El año pasado, un equipo de trabajo, igual que ustedes, se planteó como hipótesis de trabajo que en Samajil, Yucatán, una comunidad en situación de pobreza, así está clasificado, la prevalencia de sobrepeso y obesidad era mayor
que la nacional, y esto se debía a la etnia. Ya sabíamos que que sí hay diferencias por sexo, sí hay diferencias por ingreso familiar, pero no se sabe si hay diferencias por la composición étnica. ¿Cuándo decidimos una prueba de independencia? Bueno, cuando, como en este caso, deseamos probar diferencias significativas por sexo. ¿Cuándo una prueba de homogeneidad? En Samajil, ¿creen ustedes, con los datos tan acotados que estoy proporcionando, que haya diferencias relacionadas al ingreso familiar? Si toda la población está en situación de pobreza. Cuando no hay diferencias significativas, es lo contrario que la primera, ¿no? Que es prueba de independencia. Sí, así es. Entonces, nos propondríamos, pensaríamos, bueno, hay que probar que es homogénea, utilizaríamos una prueba de homogeneidad. Pero, si probamos, bueno, las diferencias significativas por sexo las dejamos fuera, vemos en la prueba de homogeneidad que son muy parecidos los resultados que hay en Samajil con los resultados diferenciados por ingreso familiar de Sanud. Entonces allí aplicamos una prueba de homogeneidad. Lo que no nos responde la encuesta nacional de salud, o al menos parece que no responde, es si la composición étnica muestra diferencias, porque en Samajil sabemos que una gran proporción de la población tiene ascendencia maya. Y pensemos que si en Sanud no documenta la etnia, está considerando entonces que a toda la población nos considera como una población mestiza. Entonces, si Samajil fuese o no tuviese nada que ver la etnia, se comportaría, se ajustaría a los resultados de la encuesta nacional de salud, porque sería una población mestiza. No sé si logre mostrar cuál es la diferencia que hay en cada uno de los diferentes planteamientos para demostrar. Entonces, para probar que lo que sabemos de la población de Samajil contra en Sanud es ver si se ajusta o no se ajusta a los resultados de una población mestiza. Si se ajustara, pues podría ser o bien una prueba de homogeneidad o bien una prueba de bondad de ajuste. Pero en caso de que hubiera diferencias significativas, entonces diríamos que no se ajusta al comportamiento de una población mestiza. En consecuencia, las diferencias derivan de la composición étnica.
Se los estoy planteando acá de manera muy fácil, pero, o muy simple, pero había unos antecedentes en donde apuntaban que en las poblaciones donde hay una gran cantidad de etnia mesoamericana, pues la prevalencia de sobrepeso y obesidad y de diabetes es mayor que en aquellas que son más mestizas, ¿no? Donde no hay tanto predominio de la población maya. Y entonces ahí tendríamos un solo problema donde podríamos aplicar 3 pruebas diferentes dependiendo de la hipótesis que quisiésemos probar. Entonces, ahora yo quiero que ustedes piensen en tu problema de investigación, que propongan una hipótesis, no han llegado a esa parte, ya lo sé, salvo creo uno de los equipos, para que decidamos cuál de las pruebas se van a utilizar. Pero antes de esto quiero regresar a esto. Vean ustedes. Tenemos valores esperados menores de 5. Entonces, cuando nuestros valores esperados son menores de 5, se debe revisar si es posible unir las categorías, porque en caso de que no fuera así, tendríamos que utilizar otra prueba diferente, ya que no nos permite un requisito, es que el 80% de los valores esperados sean igual o mayor a 5. Y ustedes vean que tenemos en esta tabla de contingencia con 8 categorías, solamente una, o sea, solamente el 12 y cacho por ciento tiene un valor mayor o igual de 0.05. Aquí al revés, el 85%, vamos a dejarlo así, el 85% de los valores esperados son menores de 5. Entonces eso limita la aplicación de la prueba de G cuadrada. Tendrían que hacerse algunas adecuaciones. Cuando la tabla de contingencia es de 2 por 2, o sea, solamente tenemos la mitad de esta tabla, cuando los valores esperados mayores o iguales de 5 no son del 80%, entonces tendremos que utilizar una prueba que posiblemente hayan oído que se llama prueba exacta de Fisher. La prueba exacta de Fisher se hace, la vamos a revisar de lo último, si es que nos da tiempo, en donde se usan exponenciales y eso dificulta la evaluación en un examen. Estar calculando exponenciales sí lleva mucho tiempo y por eso no la hemos suprimido del programa,
pero es necesario que sepan que existe esa prueba y que se aplica en determinadas condiciones cuando no cubrimos los requisitos establecidos para las pruebas de G cuadrada, que ya les digo, los valores esperados deben ser mayores o igual a 5 en el 80% de las casillas. Bien, ahora sí, voy a dar un tiempo para que ustedes, son 14:22, no, ya no da. Cuando quiera yo revisar ya no lo hicieron. Pero les voy a dejar la próxima media hora para que ustedes sigan trabajando. Yo estoy acá conectada y piensen cuál sería la hipótesis de trabajo que deberían presentar en su proyecto de investigación. ¿Me expliqué cuál es la indicación? ¿Alguien quiere repetirla? Solo es redactar la hipótesis. Sí. Van a presentar, si van a quedarse a trabajar, a elaborar la hipótesis para que la envíen como una oportunidad de aprendizaje avanzada y avancemos al mismo tiempo en la elaboración del protocolo. Muy bien, si tienen dudas, aquí estoy y nos vamos al 10 para las 3. ¿Sale?